Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya estamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman y hoy para tratar un tema de muchísimo interés y de preocupación, que es el consumo abusivo del alcohol en jóvenes. Muy buenas tardes, Jorge, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Un honor y un gustazo estar nuevamente con la audiencia, contigo. Y bueno, esta vez para abordar un tema urticante, si lo sabes, sí, ¿no? Un tema urticante y que además en realidad lo trajimos sobre la mesa porque no hace mucho esta noticia estuvo en los tapetes de los titulares que decía así. Yo voy a compartir tal cual lo último que se estuvo viendo, que la ingesta de bebidas energizantes causa preocupación en los jóvenes, en las autoridades, y el desafío, decía, era uno de los titulares, es evitar el inicio precoz actualmente, que está entre 12 y 13 años. Ya vamos poniendo esto sobre la mesa porque no estamos hablando, estamos hablando de gente, de niños casi, ¿no? Estamos hablando de un inicio cada vez más prematuro, ¿no? De lo que es la instalación más bien del hábito de beber, ¿no? Y es tal cual. Hay muchos estudios que se han realizado, entre los cuales destaca uno que nos dice que, bueno, en la actualidad el momento en que los adolescentes comienzan a beber, y de manera, de repente, vamos a decir, más que circunstancial, está entre los 12 y fracción, los 12 y los 13 años. Comienzo del liceo estamos hablando. Comienzo del liceo, que no es un detalle menor, tiene que ver un poco con la incursión en ese contexto en que el adolescente, integrado a sus pares, tiende a tener una conducta, digamos, integrativa, y trata de encontrar entre sus pares un poco la identificación, y por lo tanto su riesgo debe sentirse excluidos, incorporan determinados hábitos que de repente otrora, hace 30, 40 años, era el cigarrillo, ¿no? Como esa especie de elemento a partir del cual se generaba toda esa identificación, o de repente ese sentimiento de ya haber ingresado en una etapa más avanzada de la vida. Ahora, el alcohol también, te quiero preguntar, es como un depresor del sistema nervioso. Es un depresor, ¿no? Del sistema nervioso central, y quiero acotar también. Y desinhibe de alguna manera. Claro, desinhibe, pero digamos, en tanto depresor, o sea, de repente en un momento se genera como una especie de euforia, pero luego se desmorona toda esa sensación. Ahora bien, vale acotar también que dentro de esos estudios, realizados generalmente entre jovencitos de entre 13 y 17 años, se ha establecido, ¿no?, a través de determinadas encuestas, que el 80% de ellos admite alguna vez haber bebido alcohol. Fíjate vos, y un altísimo porcentaje también reconoce haberlo hecho durante el último año, ¿no? O sea, estamos... Pero el tema de estos chiquilines, ¿no, Jorge? Estamos hablando de chicos que de pronto en los lugares bailables no venden el alcohol. El tema, y ahí nos vamos a tener que centrar, son las previas. Obviamente, vamos a entrar en las previas y todo lo que rodea las previas, ¿no? Y cómo hay factores facilitadores que hacen que de repente algo que de repente puede sonar a instancia congregante, socializadora, se convierte un poco en la plataforma de despegue de situaciones muy complejas que suelen derivar, bueno, en lo que ya vamos a ir desarrollando. Ahora, la legitimación del alcohol viene desde la noche de los tiempos, ¿no? Si recorremos las escrituras bíblicas, los textos más tradicionales judeocristianos, la civilización greco-latina encuentra en el vino un poco esa instancia,
bebida no que muchas veces es asociada a rituales, a liturgias. Claro. Hablamos tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Ahora, por ejemplo, en el judaísmo se está transitando por la festividad de Purim, que es el carnaval, donde el emborracharse suele ser visto como una forma de exteriorización de una alegría frente a los eventos que se conmemoran. Lo mismo cuando en la misa, el vino sacramental, ¿verdad? O sea, cuando festejamos algo, cuando sucede algún evento, ¿qué hacemos? Brindamos, ¿verdad? Claro. Del mismo modo que solemos festejar con grandes comilonas, porque una costumbre instalada en el medioevo, donde momento en que escaseaba el alimento, el comer mucho era una forma justamente más bien celebratoria y era como el gran regocijo. Bueno, hoy por hoy, seguimos arrastrando un poco porque socialmente es una droga legal, está legitimado por el consumo y por lo tanto debemos entender que desinstalar el hábito de beber implica remover un montón de estructuras que involucran el plano educativo y hasta la idiosincrasia misma de los pueblos. En tanto, seguramente a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, en algunos momentos se habla de tal o cual bebida como la bebida nacional. Entonces, y eso no va en desmedro de la bebida, porque la bebida en sí no es deleteria, Andrea. Es lo que hacemos con ella. Es lo que hoy se conoce como consumo problemático. Consumo problemático. A ver, ¿qué entendemos por el consumo problemático? Implica que a partir de una ingesta excesiva de alcohol afecta de manera tal las capacidades que el individuo pierde control sobre sus conductas, tiende a proceder erráticamente, a tener respuestas, vamos a decir, fuera de contexto, y en definitiva a poner en riesgo no solo su propia integridad, sino muchas veces la de su entorno, porque el hecho de beber implica por ahí ir a un baile, luego salir, tomar el auto o la moto y de manera inconscientemente, en una actitud de sesgo netamente parasuicida, salir al encuentro de la muerte o lastimarse o involucrar a otros en un siniestro. Por lo tanto, es muy difícil desinstalar, como decíamos, esa costumbre. Ahora bien, vos mencionabas las bebidas energizantes. También las bebidas energizantes son una puerta de entrada. Claro, pero no son buenas ni malas, son lo que se hace con ellas. Si un deportista, luego de una performance, de una tarde donde desarrolló, deportistas de élite o no, desarrollaron una intensa actividad física, eso evidentemente le permite recuperar sales, minerales. Claro, pero no además de eso, pero no buscando, el consumo de alcohol. No buscando exactamente, porque ¿qué pasa? Se suele mezclar mucho, no solo con bebidas energizantes el alcohol por parte de los jóvenes, sino otras sustancias psicoactivas. Ahora, ¿qué pasa? Al mezclar la bebida energizante con el alcohol, lo que se hace es de repente contrarrestar un poco el efecto, como que tiene más tolerancia a seguir tomando, lo que no implica que el efecto posterior, que tiene que ver con la pérdida de reflejo, el poder de repente empezar a tener dificultades a la hora de hablar, el poder mantenerla vertical, ¿no? O sea, el poder mantenerse en pie y sobre todo, y desarrollar los sentidos también. Conductas sexuales inseguras, no tener noción de lo que se está haciendo, eso no lo evita la bebida energizante, simplemente habilita al muchacho a seguir bebiendo. Ahora, luego el desmoronamiento es estrepitoso. Y vemos conductas incluso autoagresivas, heteroagresivas, que redundan lamentablemente en toda esta circunstancia que estamos viviendo. Y te cuento que ya dejó de ser un tema preocupante para perfilarse un poco como un flagelo social. Claro, sí. De esto, mirá, a nivel mundial, el consumo problemático de alcohol constituye el factor más grande de causas de accidentes y de enfermedades y produce casi de 2,5 millones de muertes anualmente. Quiere decir que un 4% de las mismas están vinculadas al alcohol. Exactamente. ¿No? De acuerdo a un estudio de la OMS, la Organización Mundial para la Salud,
2,5 millones de personas mueren directa o tangencialmente consecuencia del alcohol. ¿Qué quiere decir? No solo los que ingieren alcohol, sino aquellos que pagan las consecuencias de esa ingesta abusiva de alcohol. Y no solo tenemos de repente que hacer el énfasis en la muerte, sino también en los daños, en la cronificación de determinadas patologías, e incluso en una preocupante merma que suele darse en las funciones cognitivas en adolescentes, que, claro está, su capacidad atencional, de concentración, se va a ver alterada por esa ingesta que entendemos debemos tomar como un síntoma a tratar, ya no solo desde los estamentos sanitarios, sino desde todo el colectivo en general. Claro, y a través de la educación establecer políticas preventivo-precautorias que nos permitan anteponernos a la instalación de esos cuadros. Ya desde el niño, desde niño, el sujeto debe ir involucrándose imbuyéndose más bien con las consecuencias que apareja el consumo abusivo de alcohol. Reitero, educar no desde la prohibición. Nunca se ha tenido suerte con la prohibición a rajatabla, ser tajantes. Si recordamos, Andrea, cuando se produce la ley seca en los Estados Unidos, ¿te acordás aquella serial Los Intocables? Bueno, donde hablaba de todas las peripecias de Eliot Ness contra el tráfico ilegal de bebida. ¿Qué se lograba con eso? Se lograba justamente generar espacios donde la producción ilícita de alcohol introducían en el mercado productos de bajísima calidad, y eso no iba en favor del abordaje de esa ingesta patológica o abusiva de alcohol, mejor dicho. Tenemos que hacer una breve pausa. Yo te escucho muy atenta y me olvido que tenemos que hacer la pausa. Hacemos una pausa y continuamos luego de la pausa. ¿Cómo no? Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Hoy, que es el consumo de alcohol en jóvenes, porque realmente ¿quién no tiene un joven en su casa y le preocupa este tema? Y el alcohol se presenta, yo te decía, cuando nos fuimos a la pausa, como una sustancia, según los jóvenes, con menor percepción de riesgo con el consumo ocasional. Digo, ¿eso a qué se debe? ¿A un factor que no se les inculca en la casa, de educación? Claro, es multifactorial, Andrea, porque hay como una legitimación por los factores que yo había enunciado, ¿no? Por lo que es la instalación, digamos, desde siempre del alcohol, no como una bebida que podríamos tildarla de nociva. Obviamente mucha incidencia tiene la actitud de los padres, porque en el entendido de que se difunde permanentemente propaganda, hasta apologéticas de lo que implica tomar alcohol, en el sentido que el consumir determinada bebida te pone en un plano de superioridad, como que te estimula, y un poco se valen de esos determinados mecanismos para poder ingresar en el universo del joven de manera tal que la bebida ocupe la centralidad que hoy ocupa entre los jóvenes. Y quiero marcar una salvedad. Acá esto no respeta estratos sociales, formación cultural, nivel socioeconómico, trasciende. Tiene que ver con una actitud frente a determinada sustancia que de todos modos, en este momento, te digo más, tiende a ser cada vez más preocupante el consumo, porque mira, desde el año 2000 para acá no han disminuido en absoluto los guarismos, o sea, los índices de consumo de alcohol en jóvenes y adolescentes. Al contrario, se ha producido un comienzo más prematuro. Pero, por ejemplo... Pero a nivel mundial. Pero a nivel mundial, exactamente. Sí. Pero ¿qué pasa? Acá en nuestro país se temía que la legalización de la marihuana implicara que un incremento del consumo, y no se dio así.
O sea, en ciertos aspectos se mantiene o por ahí en algunos ámbitos ha disminuido. Y fíjate vos, lo que sí ha tenido, y bueno, y esto creo que es producto de las políticas muy acertadas que se hicieron aquí en torno al tabaco. Allá por el año 2000, el tabaco, bueno, había un consumo, digamos, preocupante del tabaco. Se bajó de manera exponencial hasta índices, digamos, de un 70 a un 14% del consumo de tabaco. Te digo más, ocupa el cuarto lugar. En primer lugar, en el consumo de sustancias por parte de los jóvenes tenemos en primer lugar que el alcohol. En segundo lugar, las bebidas energizantes. En tercer lugar, la marihuana. Y luego recién el tabaco, o sea, los cigarrillos. Sí. Por lo tanto, la pregunta que nos podemos plantear es, ¿no será el momento de implementar políticas que, digamos, impliquen un compromiso a nivel de, digamos, todos los estamentos sociales, donde entremos de una vez por todas, más allá de intereses que sabemos que existen, creados, que tienen que ver con aspectos fundamentalmente económicos, ¿no? Sabemos lo que incide la economía en la implementación o no de determinadas políticas, pero creo que de la misma manera que se pudo enfrentar al establishment tabacalero multinacional, yo creo que sería una buena manera, y no atentar contra la capacidad de, digamos, o sea, contra la posibilidad de trabajar de determinadas personas, sino tratar de implementar instancias de reconversión de determinadas industrias que permitan, sí, atenuar los efectos que puede acarrear la merma del consumo, ¿no? Porque sobre pretexto de no dañar determinados ámbitos, llamémosle a nivel de la vitivinicultura, a nivel cervecero, a todo nivel, bueno, como que se frenan o se atenúan determinadas medidas. Creo que esto se nos está yendo de las manos, claro. Andrea. Y además cabe cuestionarse también si el alcohol no es la puerta de entrada al consumo de otras drogas. Por supuesto, es tal cual. O sea, es la puerta de entrada al consumo de otras sustancias, obviamente más complejas, y que luego de instaladas, bueno, sabemos... Más difícil también dejarlas. Sabemos cuál... Y el grado de dependencia también. Claro, cuál es el camino que suelen recorrer aquellos jóvenes que, bueno, que a partir del alcohol se introducen en el consumo de otras sustancias más pesadas. Además, digo, esto si te parece... Para tratarlo en el próximo bloque, el consumo de alcohol abre las puertas a la accidentalidad, a las emergencias y a la violencia doméstica. Te la pregunto. Sí, por supuesto. A ver, hay una cuestión que debe quedar bien en claro. Toda la vida hubo consumo problemático del alcohol, pero evidentemente aspectos idiosincrásicos, culturales, generaban que el consumo estuviera restringido a determinados ámbitos y no se normalizara lo que era el consumo entre los jóvenes. Yo recuerdo en mis tiempos de juventud, en la década del 70, en el club deportivo al que vos concurrías, incluso en la cantina donde los parroquianos iban a conversar, a jugar al truco, a apoyarse en el estaño, como se decía antes, y tomaban sus copas y conversaban. Era inviable que un jovencito menor de 18 años pretendiera integrarse en una ronda de esas o simplemente pedir una copa. Claro. Estaba instalado en la gente, digamos, en los que tenían a su cargo esas instituciones, alejar, apartar, y había como una actitud de preservación que cuando se veía por parte de los vecinos o por parte de allegados que algún jovencito fue visto por ahí bebiendo o exagerando el consumo, ya se le apercibía y se avisaba a los padres también. Había una actitud de mayor resguardo. Ahora cabe preguntarnos, ¿no? Y con esto yo creo que nos vamos a la pausa, en estas previas que los menores obtienen el alcohol, ¿de dónde lo obtienen? ¿Quién se los vende? ¿Quién se los suministra? Porque, o sea, está prohibida la venta a menores. Entonces, siempre que hay un hermano mayor que lo suministra
algún padre irresponsable, algún comerciante inescrupuloso. ¿Qué es lo que está pasando? Y pasa eso justamente. A ver, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Vos fijate que no siempre hay una supervisión concienzuda de las cosas. Va a hacer los mandados a un supermercado, a una gran superficie, y vos ves... Claro, pero a un gran viste que esto ya es por ley. Menor de edad tiene que tener la cédula cuando vas a comprar una bebida alcohólica. Obviamente. Hay comercios que se ve que no lo están comercios que no, vos ves, haciendo... a veces vos ves que en la fila de la caja del supermercado ves gurises que se ve que están preparándose para la previa y que de repente no tienen la edad que se supone, y bueno, hacen la vista gorda, como decía mi abuela. Y bueno, pero esas son las cosas que tenemos que empezar a denunciar y a señalar, ¿no? Si estamos en un negocio y vemos que un menor va a comprar una bebida, ahí mismo pararnos y decir, pero no puede. Obviamente, alertar, y de hecho hay que hacerlo. Y bueno, en cuanto a los índices de siniestralidad, sí, por supuesto. Claro. A ver, luego de los accidentes, la principal causa de muerte de los adolescentes es el suicidio. Pero la primera son los accidentes de tránsito. ¿Te das cuenta? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos del suicidio en jóvenes y adolescentes, dijimos, bueno, es un gran flagelo, ¿qué nos está pasando? También hablamos que en ambos extremos de la vida, en jóvenes y adolescentes y en adultos mayores, se generaba la más elevada tasa de suicidios. Pero también, ¿qué pasa con los jóvenes a nivel de los accidentes? Y bueno, en la raíz de toda esta siniestralidad, de toda esta predisposición para este tipo de eventos negativos, bueno, están, entre otras cosas, el consumo de drogas, tanto legales como ilegales. Vamos a hacer una breve pausa, Jorge, y continuamos dialogando. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Fuimos a la pausa, Jorge, y este tema es realmente, no sé si lo podremos abordar todo en el día de hoy, ¿no? Pero es importante ver cómo de alguna manera es la apertura y veces el alcoholismo en los jóvenes, como decíamos, a la instancia de otras drogas, de otras sustancias, que después tampoco tiene todo marcha atrás, ¿no? Y ¿qué incidencia tiene el aporte y el apoyo familiar en esto, ¿no?, que estamos hablando? Es fundamental, como espejos, como modelos identificatorios. Claro está que hay un montón de conductas, Andrea, que se van forjando en la fragua familiar, ¿no? Claro. Evidentemente, la familia constituye el primero y principal grupo de pertenencia y referencia. Si vos te criás en un ambiente donde la circulación de la bebida es algo normal y de hecho algo a celebrar, ¿no? Sí. Si ves que se toma el alcohol siempre como el medio para festejar lo que sea, descorchamos esto, descorchamos lo otro, donde es impensable una mesa familiar sin las botellas de alcohol. Evidentemente el individuo no va a ir reparando en los efectos nocivos que puede tener la ingesta de alcohol. Ahora, también un poco vale resaltar que el cerebro del individuo se termina de formar a los 25 años, por lo tanto, claro, si sometemos, ¿no?, al cerebro a tolerar ingestas alcohólicas obviamente excesivas, ¿no?, seguramente vamos a dañar esos procesos, pero sobre todo vamos a incorporar
un problema muy importante en lo que es el proceso de formación del individuo, a nivel del estudio, a nivel de sus actividades, a nivel del deporte, trastocando muchas veces un proyecto de vida que puede ser fantástico. Fíjate vos el caso que habíamos mencionado recientemente en la Argentina de los 10 criminales, ¿no? O sea, los llaman los rugbyers, pero no es el rugby, no tiene nada que ver. Son individuos que evidentemente violentos, heteroagresivos, que evidentemente toman y después salen a deserrajar sobre los demás toda su condición antisocial. A ver, porque esto también es una pregunta, ¿no? El alcohol, o sea, saca lo que está en vos. Exactamente. O sea, potencia lo que está dentro, potencia, ¿no? O sea, desinhibe lo que decimos. Desinhibe. Entonces, ¿qué pasa? Al desinhibir, la persona deja al desnudo un montón de cosas que potencialmente están ahí. Pero ¿qué pasa? Hay mecanismos a través de los cuales el individuo controla su temperamento, su talante, su carácter, ¿no? Impuestos culturalmente, incorporados por el individuo, claro, como una forma de ir bajándole los decibeles a su actitud, a su reacción ante determinadas, claro, cosas. Muchas personas que tienen problemas de inhibición para establecer vínculos a nivel social, para poder salir al encuentro de una pareja, entienden que el alcohol los despoja de esos temores, de la angustia de enfrentarse a situaciones. Lo que pasa es que como depresor del sistema nervioso, eso después termina resquebrajando al individuo y bueno, sale al encuentro de una triste realidad. Claro. Tenemos algunos mensajes que me gustaría compartir contigo, Jorge. Dice, buenas tardes, a mí me preocupa ver los chiquilines del liceo tomando vino en caja en la plaza del pueblo como si fuera lo más natural. Saludos, nos manda Sandra de las Piedras. Sí, es muy preocupante a veces cuando salimos a caminar. Se ve acá, se ve en todos lados. Acá en Montevideo, por 18 de julio, ves grupos de gurises que con todo el derecho del mundo a divertirse, pero que van con la botella de litro o con la cajita o con la caja de cartón, bebiendo, y bueno, muchas veces digamos se circunscriben a su actividad, pero en otras instancias vemos regueros de vidrios destrozados de botellas por las calles y bueno, las eyecciones propias de personas que no tienen control en la ingesta de alcohol. Acá nos dicen, hola, dice, yo creo que el gobierno hizo bien en bajar la tolerancia de alcohol a 0, nos manda saludos Alicia. Totalmente de acuerdo, yo creo que es una medida atinada. Yo recuerdo que viviendo en Europa, más precisamente en Suecia, había una restricción, digamos, para que determinados días los jóvenes, por ejemplo, o sea, las personas en sí no pudieran acceder al alcohol e incluso restringiendo en determinados negocios específicos esos lugares a la expedición de alcohol, que si no mal no recuerdo se llamaba Systembolog, que era un lugar donde había una cuotificación de la posibilidad de comprar. Claro está, como decíamos, no desde la prohibición, no desde la interdicción vamos a lograr los mejores resultados, pero creo que para poder bajar, acotar un poco esto que se está perfilando como flagelo, hay que implementar rápidamente, Andrea, medidas que nos involucren a todos. Claro, que nos involucren a todos y además digo, está también, yo lo he visto, lamentablemente esto que te voy a decir, algunos padres que con esa actitud de decir, y bueno, tienen que acostumbrarse a tomar, tienen que saber tomar y los dejan tomar desde que tienen esta edad, 12, 13 años, cuando podría ser que a partir de los 18 realmente podrían tomar, pero es como casi inviable lo que yo te decía, pensar que un chico empieza a tomar a los 18 años. No, hoy por hoy son hasta, podríamos decir, rituales iniciáticos, ¿no? Claro. Y un poco como decíamos al comienzo de la columna, el niño, porque estamos hablando de niños, sí, 12 años, un niño. El niño, el puber, está saliendo, naciendo a la vida y bueno, esa necesidad de sentirse contenido por sus pares, claro, implica resignar muchas veces, y acá vamos a quebrar una lanza por muchos padres, resignar aquellas, o sea, dejar de lado, desatender
los consejos de los padres, porque suele ser muy fuerte el poder que tiene el grupo sobre el jovencito. No te olvides que se integra al liceo, convive permanentemente, su vida relacional, su entramado vincular se, digamos, configura entre pares. Por lo tanto, el quedar por fuera, el temor a la exclusión, al bullying, ¿no? Hace que, bueno, muchas veces incorporen eso, desdibujándose todo el sentido que podría llegar a tener el beber, porque tomar una copa, disfrutar, saborear una copa, es una cosa. Ahora, utilizarlo como medio para alcanzar estados de embriaguez, ya es otra cosa. Estamos hablando de algo así como hipotecar la salud. Y no te olvides también las circunstancias que suelen darse en las emergencias de coma etílico, ¿no? En jovencitos. Sí. Yo creo que estamos a una excelente altura del año para los padres que nos están escuchando, los abuelos, y yo también creo que desde los ámbitos de la educación, los distintos liceos y colegios que pueden apostar a tener charlas con los chiquilines, ¿no? Que creo que lo hacen habitualmente, pero es una altura del año que están comenzando el año, así que a poner las barbas en remojo, ¿no? Yo invitaría a todas esas instancias a tomar recaudos, ¿no? A tomar los recaudos necesarios como para que la bebida deje de ser ese factor distorsionador que está haciendo hoy por hoy entre nuestros jóvenes. Pero cuidadito, estos jóvenes de hoy son la base, son los pilares sobre los cuales se va a sustentar la sociedad, nuestra sociedad en el futuro. El mañana se nutrirá de todos estos jóvenes. Por lo tanto, la educación en valores y la educación en la preservación de la salud es fundamental, y de ello dependerá qué tipo de sociedad vamos a tener, ¿no? Porque hay veces, viste, como cuando hablábamos de los aspectos medioambientales, muchos se preocupan, ¿qué medio ambiente le vamos a dejar a nuestros hijos? Bueno, yo a veces me pregunto, ¿y qué hijos le vamos a dejar al futuro, al planeta, a la sociedad, si no tomamos las medidas suficientes como para que se encaminen hacia una vida más disfrutable, más saludable? Es un trabajo de todos, Jorge. De todos. Muchísimas gracias, un placer. Por como favor, todos igualmente los martes. para Nos mí. Encontraremos, es un tema que creo que da para seguir abarcándolo y para seguir profundizando. Lo retomaremos de repente desde otro ángulo en otro momento. Muchísimas gracias, Jorge. El agradecido soy yo. Hacemos una breve pausa y continuamos. Vivencias.